grande, pues es una gran oportunidad porque da pie a que podamos ver cómo va la moto en cualquier momento. En cualquier momento sabemos que tenemos el circuito disponible para entrenar y es una buena forma de prepararse de cara a alguna carrera. El nuevo asfalto del circuito me parece bastante bien porque la verdad es que tiene bastante agarre, más de lo que me esperaba, y bueno, va bastante bien. El puesto exactamente no lo sé, sé que estoy a 29 puntos del líder porque hubo un lance de carrera con mi compañero Borja Quero en el que nos fuimos los dos al suelo, lamentablemente, pero bueno, quedan 3 carreras y aún tengo opciones, la verdad, y el campeonato no se da nunca por perdido hasta que se tira la bandera de la última carrera. Estaba jugando un campeonato que yo sé que tengo posibilidades de ganar. Entonces me sentó muy mal el caerme en esa carrera y perder el liderato, además de perder 25 puntos o 20 que podría haber sacado de esa carrera. Pero bueno, las cosas son así y no hay más. Cuando ocurren cosas así, lo único que puedes hacer es no venirte abajo porque aún quedan carreras, en mi caso aún quedan carreras y aún hay posibilidades, y eso, que no se rindan y que nunca den por perdido antes de hora ningún campeonato y que se esfuercen al máximo para tratar de estar delante.